En este caso, para hablar de las inundaciones, pero para ver cuál es el punto inicial que termina provocando las inundaciones, ¿el cambio climático o las políticas públicas? Gracias, Carlos, por venir. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. A ver, sí, vos usar sabés las dos cosas. Bueno, un poco el cambio climático tiene que ver, pero evidentemente la toma de conciencia. No es el cambio climático el responsable de la... Estamos acá hablando de quién termina siendo el responsable. Sí. Y vos fíjate que es un debate muy interesante que se abrió y que yo creo que hay que apoyar, porque uno de los problemas que suele haber es que cuando sale el tema de la tapa del diario, sí, se deja de discutir de la cuestión y finalmente no se toman las decisiones que hay que tomar. Entonces, por lo tanto, es importante remarcar o, digamos, valorizar o apoyar cuando hay un debate que invita a discutir este tipo de cuestiones. Y una de las cosas que estamos viendo ahora es que los funcionarios gubernamentales, en todos los niveles, nacional, provincial y municipal, han optado por echarle la culpa al cambio climático. Y en realidad el cambio climático es una novedad que ya tiene 20 años, con lo cual no es una novedad. Y tenés por que lo tanto, viéndolo, ¿no? Tenés que venir viéndolo y viendo cómo actuar frente a esa situación. Y aquí es donde hay una serie de claves. Y las políticas públicas, en el caso de la Argentina, han incidido realmente mucho. O sea que una de las críticas que hay es al mal funcionamiento, por ejemplo, del Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Es decir, hay mucha gente que ya incluso los organismos públicos propiamente de las provincias ni siquiera lo toman como referencia o lo toman como una referencia tercera. Sí. Hoy en día se utilizan las informaciones que provienen de Brasil, las informaciones que provienen de Ecuador, es decir, que no se toman en tercer, y por supuesto las propias, generadas en las propias provincias y demás. Ya el Servicio Meteorológico Nacional es consultado en un cuarto nivel. Y esto, entre otras cosas, tiene que ver por la afectación de las políticas que se implementaron con relación al servicio meteorológico. No solamente en forma directa, sino también en forma indirecta. Una de las fórmulas directas es que se lo intervino en el año 66. En 1966 tuvo una intervención y desde allí siguió intervenido durante 30 años. Entonces, esto es un tema muy importante de deterioro que hubo, porque la visión que se tomó desde ese punto de vista es ponerlo a disposición solamente de lo que tenía que ver con los vuelos. Es decir, el servicio meteorológico lo que digamos, le prestaba mayor atención era la cuestión de la información que tenía que ver sobre si se podía volar o no se podía volar. Sí. Todo lo demás era información secundaria. Sí. No es que no la tomaran, sino que la tomaban como no la priorizaban. Digamos, se minimizó. Se minimizó. Entonces, ¿qué pasó? Una de las cosas que no se advirtió es lo que fue la otra política económica, que fue la de la eliminación, en cierto modo, de las estaciones ferroviarias. Vos fijate que hoy prácticamente no hay estaciones, hay muy pocas estaciones ferroviarias comparadas con la que había hace 40 años atrás, y resulta que la fuente principal del servicio meteorológico eran las mediciones que se hacían y se transmitían desde las estaciones ferroviarias. Sí. Al cerrarlas, por eliminarse el sistema de transporte de pasajeros en ese sentido, prácticamente se quedó sin esa fuente de información y como no afectaba al tema de los vuelos, en realidad no se le dio una importancia que se merecía y por lo tanto, digamos, no se discutió fuertemente cómo reemplazar esa información que no se tenía. Ese es uno de los temas principales con el Servicio Meteorológico Nacional. Ha adosado a otras cuestiones de cambios de, digamos, de equipamiento de gente, de retiros de gente y demás técnicos que no vamos a, presupuesto que no vamos a entrar aquí en la discusión, pero eso produjo un deterioro importante porque pero, digamos, le quitó. Lo que tiene que ver con las máquinas, nos meteríamos en el tema presupuesto, ¿no? Sí. Pero tratando de no abordarlo de lleno, lo que tiene que ver con la máquina que hoy usa el Servicio Meteorológico Nacional, ¿está en condiciones de poder prever? No, es tan obsoleta que de hecho, por ejemplo, en el caso de La Plata, digamos, no funcionó el alerta de Ezeiza. Claro. Es decir, es un dato importante porque se tomó el alerta de Zárate Campana y no se tomó el de Ezeiza, que era el más cercano a La Plata. Con Esto lo cual, significa que se minimizó tanto su idea de la función que el Servicio Meteorológico tiene para todos, que aparte, tampoco se lo proveyó y el cambio no se puede hacer de un día a otro. Exacto, porque uno dice, bueno, la estación ferroviaria, por ejemplo, el caso de las estaciones, uno puede reemplazarlo. Claro. Entonces, por lo tanto, no es que no. Entonces, la política está mal en el sentido de que la política se elimina y no se toman en cuenta el resto de las cuestiones. Otra de las cuestiones que está en debate hoy en día, pero está vigente hoy, por eso es importante debatirlo, es, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Buenos Aires,
si vos en el terreno libre que tiene el edificio Sí. ponen cocheras, Sí. lo premian con darle un piso más. Claro. Esto es un dato. Y resulta que hemos visto, lo hemos conversado acá, hemos estado en este programa con Damián Rebelli conversando de este tema, que las cocheras quitan absorción al suelo. Sí. Y sin embargo acá la estamos, digamos, premiando, ¿Por qué dándole la un cochera piso le más. quita absorción al Porque suelo? el cemento le quita posibilidad de absorción. Pero Y podés hacer el adoquinado. en bueno, la cochera. pero no lo están usando y no está reglamentado. Si vos me dijeras, hacé cochera con adoquinado en determinadas condiciones, es probable que se solucione el tema, pero hay que reglamentarlo. Claro. Por ahora lo que está reglamentado es que si vos haces una cochera, yo te premio con un piso más. Claro. Eso estaba bien porque se implementó, esto hay que aclarar que no todas las medidas son malas, sino que realmente algunas se hacen con una buena intención, pero cada tanto hay que revisarlas para ver cómo impacta. Y en este caso fueron hechas con el sentido de quitar autos de la calle. Es decir, por ejemplo, como había problemas de estacionamiento, haceme una cochera, me sacás un auto de la calle. Sí. Pero estamos viendo que la consecuencia de eso es peor que lo que se quiso solucionar. Claro. Por lo tanto, hay que revisarlo. Entonces, para revisarlo están estos debates y por lo tanto estos debates son importantes y hay que darles atención porque creo que si perdemos esta oportunidad de darle atención a estos debates, se nos pasa la oportunidad porque nos cambia la tapa del diario, la verdad que es así, Obviamente. el funcionario Y vamos piensa a en hacer otra cosa cosa. porque está buscando el voto, está buscando otro tipo de cuestiones y la sociedad se distrae y los malos intencionados siguen existiendo. Bueno, por eso nosotros insistimos desde aquí, semana tras semana, Así más es. allá de que ya hace más de un mes y pico de las inundaciones en La Plata, sobre el tema con Carlos que nos trae. Porque además se nos todo lo viene la necesario como sequía, para ahora reflexionar. vamos a empezar a hablar de la sequía, vas a ver que ahora viene, como viene la niña, la corriente de la Sí, niña sequía ahora, tapa inundación. viene la sequía y la sequía quita la inundación. Vamos Gracias, a... Carlos. Nos vemos.